Hola frikis, en este video hablaremos del diseño de personajes en el anime. En el anime el diseño de personajes puede variar de ciertas maneras dependiendo de la época o los dibujantes. Cabe destacar que en el anime son usualmente influenciados por más de un estilo. Algunas características visibles son las siguientes. Los ojos comúnmente son muy grandes, ovalados, muy definidos y con colores llamativos como rojo, rosa, verde, morado, aparte de los normales como el café y el azul. Frecuentemente se nombra a Osamu Tezuka como quien introdujo los ojos grandes para dar más personalidad y expresiones faciales a personajes del anime. Tezuka usó esta técnica primeramente con Astro Boy, manteniendo los demás personajes con ojos pequeños. Por cierto, en los largometrajes animados muchas veces se usan ojos grandes para acentuar la personalidad. No todas las producciones de animación tienen ojos grandes. Un ejemplo de ello son las películas de Hayao Miyazaki. Hoy en día los ojos grandes ya no son exclusivos del anime japonés. Algunas producciones de animación occidental también llevan ojos grandes. El coloreado es para dar a los ojos profundidad. Generalmente se usa una textura de luz para el brillo, el tono de color y una sombra oscura en el fondo. El cabello. Hay de todas formas, tamaños y volúmenes para personajes masculinos o femeninos, además de una gran variedad de colores como los de los ojos, pudiendo tener diferentes formas de sombreado para darle el volumen deseado. El cuerpo puede ser muy parecido a las proporciones del cuerpo humano, aunque de una manera muy escultural como en el Mou. Al mantener las proporciones del cuerpo humano, los personajes inevitablemente son demasiado grandes y altos, por eso nunca se ven totalmente dentro de una escena. Siempre es una proporción de un cuarto, o sea, cabeza y hombros, por la mitad de la cintura hacia arriba, o se desliza una escena para mostrar todo el personaje. Solo aparecen completos en proporción chibi o super deforme, donde los rasgos son pequeños y exagerados, aunque estos son para dar un toque de comedia a las series. En la cara. El anime utiliza una amplia variedad de expresiones faciales para denotar estados de ánimo y pensamientos en comparación con la animación occidental. La nariz y la boca son pequeños, el mentón tiene gran parecido al del ser humano. Otros elementos propios del anime son comunes y a menudo en la comedia los personajes que están conmocionados o sorprendidos harán una cara de culpa en la que se expone una expresión extremadamente exagerada. También hay que tomar en cuenta que las características de seres no humanos como animales, robots, monstruos y demonios varían dependiendo del contexto y son muy diferentes a las de los humanos. Los animales pueden tener un dibujo como realmente son, aunque también puede haber híbridos entre animales y humanos. Los robots y monstruos pueden ser de tamaño gigantesco como los rascacielos, aunque también pueden presentar características chibi de manera cómica. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden suscribirse, compartir este video y darle like.